Miscelánea empresarial. Fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadaví Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 p.m. a 7 p.m. El libro que ustedes ven en la diapositiva es el texto guía de este curso gratuito de matemáticas financieras, método fácil de aprender, y que es de mi autoría. Matemáticas financieras, método fácil de aprender. Continuamos con la sección 3 en la clase 10, interés compuesto. Y vamos a tratar el tema de gradientes geométricos en su elaboración de las tablas de amortización. En esta clase se van a elaborar las tablas de amortización de series de cuotas gradientes geométricas, crecientes y decrecientes, con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y pagos extras programados. Todo se va a ilustrar con ejemplos. Sin embargo, este tema será continuado en la clase 11, ya que vamos a abordar muchos temas y siempre se hacen largos. Esta clase se justifica porque se elaborarán las tablas de amortización de créditos hasta su total cancelación con sus respectivos intereses periódicos contemplados en una operación financiera cuyos pagos son series gradientes geométricas crecientes y o decrecientes. El estudiante será capaz de resolver cualquier operación financiera cuyos pagos se comporten como una serie gradiente geométrica. Los ejemplos involucran periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y pagos extras programados y no programados, además de otros tópicos de importancia. En esta clase perseguimos dos objetivos. Primero, desarrollar de manera magistral los diferentes casos que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas que se comportan como un gradiente geométrico. Segundo, comprender y aplicar los diferentes casos de gradientes geométricos a las labores cotidianas de la academia y de los negocios en general. Nota: para ilustrar estos ejemplos, vamos a retomar los ejercicios resueltos en la sección 3, clase 4, para elaborarles las tablas de amortización. Así se sabrá si los ejercicios quedaron bien resueltos. Ejercicio número 1. La empresa manufacturera Fibran Limitada fue beneficiada con un crédito bancario con las siguientes condiciones. Plazo de 1,5 años para pagar en 9 cuotas bimestrales. La tasa de interés del 3,74% bimestre vencido. Las cuotas serán crecientes en un 3% cada una con relación a la anterior, siendo la primera cuota de la serie K igual a 1.200.000. Se pide: A. Calcular el valor del crédito recibido por la empresa Fibran Limitada. B. Calcular el valor de la cuota a pagar en el periodo 4. Recuerden de que estos ejercicios ya fueron resueltos en la sección 3, clase 4. Por lo tanto, vamos a retomar esos valores encontrados para poder elaborar la tabla de amortización. En la tabla podemos ver de que el valor del crédito encontrado en la clase aludida es de 10.118.188 y la colocamos en el periodo 0,
exactamente en la celda F8, 10.118.188. El ejercicio nos dice de que K es igual a 1.200.000, o sea, el valor de la primera cuota, que se encuentra en la celda B9. La cuota número 2 se calcula de la siguiente manera. Se toma la primera cuota y se incrementa en el 3%, tal como aparece en la barra de fórmulas, y la colocamos en la celda B10, que es donde se hizo el cálculo. La celda B10 se arrastra hasta la cuota número 9, ya que tiene la fórmula del incremento en cada una de ellas. Podemos observar en la barra de fórmulas que la celda B6, que es donde tenemos el gradiente geométrico creciente, se ha fijado. Y sabemos porque mire la barra de fórmulas y ella tiene dos signos pesos, una antes de la B y otra entre la B y el 6. La columna C, que corresponde a valor cuotas extras, todos los periodos aparecen en cero porque esta operación financiera no contempla cuotas extras programadas. Pasamos a calcular entonces los intereses en la celda D9. En esta celda, tal como podemos observar en la barra de fórmulas, hemos tomado el valor de la deuda del periodo anterior y la multiplicamos por el valor de la celda B4, que es la que contiene la tasa de interés del 3,74% bimestre vencido. El contenido de esta celda la arrastramos hasta el periodo número 9. Luego, en la celda E9, hemos calculado el abono a capital después de pagar la cuota número 1 y vemos la fórmula en la barra de fórmulas que nos dice que estamos sumando B9 más C9 menos D9. Como estamos elaborando una tabla dinámica, estamos teniendo en cuenta en esta fórmula C9 a pesar de que tiene un valor de 0. Luego en la celda F9 actualizamos el saldo abonándole a la deuda del periodo anterior el abono a capital que aparece en E9. Miremos la fórmula en la barra de fórmulas y allá tenemos F8, que viene a ser el saldo de la deuda del periodo anterior, y le estamos restando el abono a capital que aparece en la celda E9. Arrastramos esta celda hasta el periodo 9, igualmente ya lo hicimos también con abono a capital, que arrastramos la fórmula que tenemos en E9 y la hemos llevado hasta la celda E17, o sea, el periodo 9. Al final, en la celda F17, nos quedó un saldo negativo de 418 pesos, que lo ignoramos por ser muy pequeño, ya que no supera el 0,01% del valor del crédito. Podemos observar en la celda B12, el periodo 4, el valor de la cuota, que también nos están pidiendo esta respuesta en la operación financiera, y es de 1.311.272, que es el mismo valor que encontramos en el ejercicio resuelto en la clase 4 de esta sección. El ejercicio número 2 dice lo siguiente: la organización Colombia la Bella ha solicitado un préstamo por 150 millones de pesos al Banco El Platudo S.A. para pagarlo en 5 años con cuotas semestrales
que decrecen en 10% cada una con relación a la anterior. El banco cobra un interés del 11,58% semestre vencido. Además, la organización hará un pago extra de 30 millones de pesos al final del año 3, o sea, en el periodo 6, porque son cuotas semestrales. La empresa quiere conocer el valor de la primera cuota y le pide a usted que le ayude a calcular dicho valor. Recuerden que cuando resolvimos este ejercicio en la clase 4, encontramos dicho valor y lo retomamos para poder elaborar la tabla de amortización. En la celda F9 colocamos el valor del crédito, que es de 150 millones de pesos, y en la celda B10 colocamos el valor de la primera cuota, o sea de K, que viene a ser el inicio de esa serie gradiente geométrica decreciente y corresponde al periodo 1. Ahí lo podemos observar que es de 32.843.645 pesos. En el periodo 2, o sea, la segunda cuota de la serie, es igual a la primera cuota y se le ha disminuido en un 10%, ya que ese gradiente geométrico del 10% es decreciente y nos da un valor de 29.559.281. Este valor o esta celda mejor, que contiene la fórmula como la podemos ver en la barra de fórmulas, la arrastramos hasta el periodo 10. En la celda C15, que corresponde al periodo 6, colocamos el valor de la cuota extra programada de 30 millones de pesos. El valor de los intereses lo empezamos a calcular en la celda D10 y podemos observar en la barra de fórmulas cuál es la fórmula que hemos utilizado. Podemos ver en ella de que tomamos la celda, el valor de la celda F9, que es el saldo del periodo anterior, o sea, el saldo en el periodo 0, y lo multiplicamos por B4, que es la celda que contiene la tasa de interés del 11,58% semestre vencido. Miren que hemos fijado ese B4 para que cada vez que Excel vaya a calcular los intereses, tome esa celda, que es la que contiene la tasa de interés, y arrastramos hasta el periodo 10. Luego nos trasladamos a la celda E10, que es donde calculamos el abono a capital. Si miramos la barra de fórmulas, hemos incluido para el cálculo la siguiente fórmula. B10, que viene a ser el valor de la cuota, más C10, que es el valor de la cuota extra, para el periodo 1 es igual a 0, sin embargo la tenemos en cuenta para poder dinamizar la tabla y nos sirva como plantilla a futuro. Y luego le restamos el valor de la celda D10, que es la que contiene los intereses. Como estos no se abonan a la deuda, entonces, y pertenecen al banco, entonces la tenemos que restar al valor de la cuota, al valor entregado al banco, y nos da como abono a capital la suma de 15.473.645 pesos. En la celda F10 actualizamos el saldo con el abono a capital de la cuota pagada en el periodo 1. Y si miramos en la barra de fórmulas cuál es la fórmula utilizada, vemos de que tomamos F9, que es el saldo del periodo anterior, y le estamos restando E10, que corresponde al abono a capital contenido en el primer pago que le hicimos al banco. Esta fórmula, lo mismo que la que tenemos en E10, arrastramos esas dos columnas hasta el periodo 10 para que nos vaya actualizando no únicamente el abono a capital, sino también el saldo de la deuda en cada uno de los periodos.
Al final nos queda un saldo de 128 pesos que podemos ignorar. Ya todos sabemos por qué se puede ignorar. El ejercicio número 3 dice lo siguiente. El Banco Tesoro Escondido S.A. le ha concedido a la empresa del Burro Orejón Limitada la suma de 75 millones de pesos para pagar en 2,5 años con cuotas trimestrales que crecen en 2,6% cada una con relación a la anterior, siendo la primera cuota de la serie de 6 millones de pesos. La tasa de interés que cobrará el banco es del 5,38% trimestre vencido. Además, la empresa hará 3 pagos extras así. Uno de 10 millones de pesos en el periodo 3, otro al final del periodo 7 igual a X y un tercero igual a 2,4X en el periodo 9. Se pide A. Calcular el valor de los 2 pagos extras con valor desconocido. B. Calcular el valor adeudado al banco antes de pagar la cuota número 6. Recordemos de que en la solución del ejercicio en la clase 4 ya encontramos el valor de esas cuotas extras, la del periodo 7 y la del periodo 9. Recordemos de que para el periodo 7 la cuota de X es de 7.223.122 y para la cuota extra del periodo 9 nos dio 17.335.493. En la diapositiva podemos ver de que el valor del crédito de 75 millones de pesos lo hemos colocado en la celda F11. Podemos mirar allá en la barra de fórmulas que hicimos igual esa celda F11 igual a B2, que es donde tenemos el valor inicial del crédito. Luego colocamos en la celda B12, periodo 1, el valor de la primera cuota de esa serie creciente geométrica, que es de 6 millones de pesos, o sea, el valor de K. En la columna de valor cuotas extras hemos colocado en el periodo 3 el valor de la primera cuota extra que se encuentra en B7, por eso copiamos ese valor y posteriormente vamos a colocar las otras 2 cuotas extras. En el periodo 7, exactamente en la celda C18, la hemos hecho igual a la celda B8, que es donde se encuentra el valor de la cuota extra que equivale a X. Recuerden que este valor lo obtuvimos cuando resolvimos el ejercicio en la clase 4 y la colocamos exactamente en la celda C18 que corresponde al periodo 7. Repetimos la operación en la columna valor cuotas extras, exactamente en la celda C20. Hemos colocado ahí el valor de la cuota extra correspondiente al periodo 9 y que se encuentra en la celda B9. Recuerden de que este valor también lo encontramos en la solución de ese ejercicio en la clase número 4. Luego nos desplazamos a la celda D12. Vamos a calcular los intereses correspondientes a cada uno de los periodos que contempla la operación financiera. En D12 hemos colocado la fórmula que aparece en la barra de fórmulas. Vemos de que ahí hemos tomado F11, que es el valor del saldo del periodo anterior, o sea del periodo 0, y lo hemos multiplicado por B4, que es la celda que contiene la tasa de interés trimestral. Multiplicamos esos 2 valores y lo encontrado es el valor del interés en el periodo correspondiente. Esa celda que contiene esa fórmula la arrastramos hasta el periodo 10. Luego nos desplazamos a la celda E12 y allí calculamos el valor del abono a capital. Miremos en la barra de fórmulas
¿Cuál es la fórmula que estamos utilizando? Hemos tomado B12, le sumamos C12 a pesar de que tiene un valor de 0 y le restamos D12, que es el valor de los intereses que no son abono a capital. Nos da un resultado de 1.965.000 pesos. Ese valor lo arrastramos hasta el periodo 10 para que en cada uno de los periodos nos calcule el abono a capital. Luego nos paramos en la celda F12 para actualizar el saldo de la deuda, ya que le tenemos que restar al saldo de la deuda anterior el abono a capital correspondiente a cada uno de los periodos. Si miramos la barra de fórmulas, a ver qué fórmula colocamos en F12, vemos de que hemos tomado F11, que es el saldo de la deuda del periodo anterior, y le restamos el abono a capital correspondiente al periodo 1 y así sucesivamente en cada uno de los periodos. Ese valor que tenemos en la celda F12 le arrastramos hasta el periodo 10 y encontramos de que nos arrojó un saldo positivo de 960 pesos que podemos ignorar. Ya sabemos el por qué, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, de que como no supera ese valor de 0,01%, entonces podemos ignorar este valor. El banco quiere conocer el valor adeudado antes de pagar la cuota número 6. O sea, quiere saber cuál es el valor presente de las cuotas 6, 7, 8, 9 y 10. Es lo mismo antes de pagar la cuota 6 que averiguar el saldo después de pagar la cuota número 5. Pero para poder saber cuál es el valor adeudado, tenemos que conocer el valor de esa primera cuota de esa serie que se nos va a generar, o sea, de las cuotas 6 a 10, cuál es el valor de esa primera cuota. Nosotros ya lo resolvimos, como les decía, en la clase 4 de esta sección y encontramos de que corresponde al mismo valor que tenemos acá en el valor de la cuota número 6, nos dio 6.821.628 pesos. De manera pues de que esta sería la primera cuota para calcular ese valor presente de esta serie de 5 cuotas, que son 6, 7, 8, 9 y 10. Debemos de tener en cuenta que este valor adeudado tiene que contemplar las cuotas extras no pagadas, o sea, la del periodo 7 y la del periodo 9. Exactamente tenemos unos valores en el periodo 7 de 7.223.122 y en el periodo 9 de 17.335.493 que todavía no hemos cancelado. Ya que estamos averiguando el saldo después de pagar la cuota 5, o sea, antes de pagar la cuota 6, debemos las cuotas 6, 7, 8, 9 y 10 y las dos cuotas extras. Esto no se nos puede olvidar y tenemos que contemplarlas en la ecuación de valor para poder averiguar el valor presente. El resultado de la deuda después de pagar la cuota número 5 es de 51.265.231, cuyo resultado lo obtuvimos en la solución de este ejercicio en la clase 4 de esta sección. Y como nos quedan 5 cuotas por pagar y 2 cuotas extras, tenemos que tenerlas en cuenta. La tasa de interés no cambia, tampoco cambia el gradiente geométrico creciente, de manera pues de que no nos cambia nada en absoluto. Tenemos que trabajar y para poder comprobar de que el ejercicio quedó bien resuelto, pues elaboramos nuevamente la tabla de amortización. Podemos ver de que la primera cuota de esta nueva tabla es la correspondiente a esa cuota 6 que vimos en la tabla anterior, que es de 6.821.628, y ahí se incrementan en un 2.6% hasta la cuota número 5.
Miren que ya hemos ubicado las cuotas extras. Una va a estar en el periodo 2 de esta nueva serie y la segunda cuota extra va a estar en el periodo 4 de esta nueva serie. Entonces ya hemos copiado en F32 el valor que hay en B24 que corresponde a el valor de la deuda después de pagar la cuota número 5 y hemos también colocado en B33, o sea, el correspondiente al periodo 1 de la nueva serie, el valor de esa primera cuota que se encuentra en B27 y simplemente la hacemos igual a ella. Vamos a calcular las demás cuotas. Miren de que para calcular la cuota número 2, de acuerdo a lo que tenemos en la barra de fórmulas, hemos tomado la cuota del periodo anterior, o sea, la que está en B33, y ella la hemos multiplicado por 1 más B28. En B28 tenemos el gradiente geométrico creciente. Lo fijamos para que Excel nos lo tome cuando estemos calculando las demás cuotas. Si nosotros arrastramos esta fórmula que se contiene en la celda B34 correspondiente al periodo 2, la arrastramos hasta el periodo 5 y nos va a incrementar cada cuota en un 2.6% con relación a la cuota anterior. Nos paramos en C34 para copiar la cuota extra que corresponde al periodo 2 de esta serie y que la hemos tomado de la celda B29. Luego nos pasamos para la celda C36. Allí le decimos a Excel que nos haga ese valor de esa celda igual a B30, que es la celda que contiene la segunda cuota extra de esta nueva serie. Recuerde que nos va a quedar o nos queda en el periodo 4 de esta serie de 5 cuotas. Muy bien, entonces vamos a calcular los intereses. El cálculo de los intereses, pues esa tasa de interés no va a cambiar por el hecho de que nosotros hayamos dado una cuota extra no programada. Miren de que la información sigue siendo la misma, lo único que cambia es de que estamos comprobando y calculamos el valor presente de las cuotas que nos quedan pendientes de pago, pero eso no implica de que la tasa de interés vaya a cambiar o que vaya a cambiar el gradiente geométrico. No, simplemente siguen las condiciones del problema tal como son, porque miren de que una cuota extra no programada no nos va a cambiar nada de lo anterior. ¿Qué es lo único que nos cambia ahí? Es que si nosotros fuéramos a calcular, a calcular las cuotas, pero cambiarlas a cuotas iguales para pagar el resto de la deuda, pues nosotros estaríamos dando una cuota extra no programada. En este caso, lo único que se le está pidiendo al banco es el valor de lo adeudado, pero el problema no nos está hablando a nosotros de una cuota extra no programada. Eso, en esta forma, nosotros vamos a calcular el saldo adeudado siempre que nosotros consideremos de que podemos dar una cuota extra no programada con el fin de que a ese valor encontrado, en este caso sería de 51.265.231,
pero nosotros lo único que estamos haciendo es pidiendo la información, pero no estamos con la intención de dar ninguna cuota extra no programada. Eso lo debemos de tener en cuenta porque el problema lo tiene que plantear, el problema lo tiene que decir de que una vez obtengamos el valor de la deuda, vamos a abonar algo, pero en este caso es una sola información, una simple información que le pedimos al banco, nada más, no hay pagos extras no programados. Porque si hubieran pagos extras no programados, que esa fuera nuestra intención, pues nosotros le diríamos al banco, porque él nos va a solicitar, bueno, ustedes van a hacer un pago extra no programado, entonces, ¿qué quieren? ¿Recortar el tiempo que le queda para cancelar la deuda o quieren de que las cuotas sean más pequeñas, las quieren cuotas iguales o quieren también de que siga como un gradiente geométrico o también se puede como un gradiente aritmético. El banco nos hace esa pregunta y nosotros somos los que tomamos la decisión, pero en este caso la operación financiera no nos plantea la intención del beneficiario del crédito de que nosotros vamos a hacer algún abono extra no programado. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si estando parados acá en la columna de los intereses, exactamente en D33, y miramos la barra de fórmulas, ¿qué estamos haciendo? Miren de que estamos simplemente tomando el valor del saldo del periodo de la deuda del periodo anterior y lo estamos multiplicando por la tasa de interés que se encuentra en B26. Mire que la hemos fijado para poderla arrastrar hasta el periodo 5. Luego en E33 vamos a calcular el abono a capital. Mire que ya conocemos esa fórmula, simplemente como podemos observar en la barra de fórmulas, hemos tomado B33 que es el valor de la cuota que le estamos entregando al banco, le estamos sumando también el valor de las cuotas extras, estas son cuotas extras programadas, en el periodo 1 de esta nueva serie, pues prácticamente es 0. Y a esa suma de estas dos le restamos el valor de los intereses porque como bien sabemos los intereses corresponden al banco, no es parte del abono a la deuda que nosotros tenemos con el banco. En la celda E33 hemos obtenido el resultado de esa operación de acuerdo a lo que, como les acabo de decir, en la barra de fórmula está la operación y el resultado fue de 4.063.559. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 6.821.628 le descontamos el valor de los intereses de 2.758.069 y esa diferencia que es de 4.063.559 es lo que le vamos a descontar a la deuda que tenemos con el banco. Luego, parados acá en la celda E33, pues simplemente arrastramos, sea manualmente o dándole doble clic hasta el periodo 5. Miren que de manera manual, como son tan poquitas cuotas, nos queda muy fácil. Pero también dándole doble clic acá a este cuadrito que aparece cuando nos paramos en esa celda, miren el recuadrito pequeño, ahí le damos doble clic y de inmediato él nos arrastra hasta el último periodo, que para este caso sería hasta el periodo 5. Nos trasladamos a la columna saldo o deuda, o sea, exactamente a la columna F, y nos paramos en F33 para actualizar el saldo de la deuda anterior. Miremos en la barra de fórmulas cuál es esa fórmula que nosotros siempre utilizamos. O sea, tomamos lo que tenemos en la celda F32, que es el saldo de la deuda del periodo anterior, y a eso le restamos el abono a capital correspondiente al periodo 1. Recuerden de que cuando pagamos la cuota número 1, a esa cuota de 6.821.628, le descontamos los intereses correspondientes al periodo 1 de esta nueva serie
de 2.758.069 y esa diferencia que fue de 4.063.559 se la estamos descontando al saldo de la deuda del periodo anterior y nos arroja un saldo de 47.201.672. Estando parados en esa celda F33, pues yo arrastro de manera manual hasta el periodo 5 o simplemente, como les decía anteriormente, le damos un doble clic a este rectangulito que tenemos. En el saldo final de esta nueva serie, pues vemos de que en F37 encontramos un saldo negativo de 109 pesos que nosotros podemos ignorar. Recordemos de que si es máximo del 0,01% se puede ignorar. Pero miremos a ver cuál sería ese valor del 0,01%. Si la deuda para esta tabla es de 51.265.231, ese 0,01% sería de 5.126 pesos. Y miren que apenas nos está dando 109. Esos 5.126 pesos pueden ser positivos o negativos. Acá nos está dando 109, de manera pues de que nosotros podemos ignorar perfectamente este valor de los 109 pesos negativos. ¿Y qué es lo que va a hacer el banco? Como ya les he mencionado, el banco corrige esto en la última cuota. Como acá es negativo, simplemente el banco, ¿qué nos va a decir? Pues usted me pagó de más 109 pesos, entonces esa última cuota de 7.559.229, réstele 109 pesos, que en este caso serían 7.559.120 pesos. Entonces al cancelarle ese valor ya nos iría a quedar en cero allá el saldo de la deuda. Si fuera positivo, significa que todavía le estamos debiendo al banco 109 pesos. Entonces el banco nos va a decir, vea, esa última cuota de 7.559.229 simplemente auméntelo en 109 pesos. O sea que usted me va a pagar la suma de 7.559.338 pesos y ya con eso quedamos en cero, quedamos en paz. De manera pues de que no se preocupen, que no hay problema con esos saldos pequeños, porque todo eso se ajusta en la última cuota, sin ningún inconveniente, sea porque los saldos sean positivos o sea porque los saldos sean negativos o positivos. Para nosotros no implica ningún problema. De manera pues de que es peor no ponerse a calcular cuotas con decimales. Por ejemplo, que la cuota esta primera sea de 6.821.628,37 centavos. Había de ejemplo, porque tenía que calcular el valor exacto. Entonces no nos interesa, porque si es por ejemplo en el caso colombiano o de una moneda débil, pues no tendría sentido. Hay economías que no manejan centavos en sus pesos. En Colombia lo manejamos un tiempo, pero ya no, eso ya no existe. Nosotros no vemos acá centavos hace muchísimos años. De manera pues de que por ese lado no hay ningún inconveniente. Estén tranquilos. No vayan a creer de que el ejercicio por eso quedó mal resuelto. No quedó mal resuelto, quedó bien resuelto. Pero por eso hay un cierto grado de tolerancia en los resultados finales. Un cuarto ejercicio dice lo siguiente: elaborar la tabla de amortización de un crédito de 60 millones de pesos que se paga con 12 cuotas mensuales que decrecen hasta el periodo 6 en 5% cada una con relación a la anterior, siendo la primera cuota de 4.726.350 pesos. Las demás cuotas crecen en 8% cada una con relación a la anterior. La tasa de interés es del 2,18% mes vencido. Además, se hará una cuota extra de 15 millones de pesos en el periodo 6.
Acá tenemos un resumen de la información que nos da el problema, donde nos dice que para encontrar la solución tenemos P de 60 millones, una N, o sea, el plazo que nos dan para pagar es de 12 meses. La tasa de interés es del 2,18% mes vencido. La primera cuota de la serie, o sea, K, es de 4.726.350 pesos. Pero este ejercicio tiene una particularidad y es de que el gradiente geométrico en las 6 primeras cuotas es negativo. O sea, ustedes saben de que K no varía. K no varía, ni aumenta ni disminuye. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las únicas que tienen crecimiento en esta primera serie de 6 cuotas es de la 2 a la 6, porque la cuota 1 no tiene variación. El segundo gradiente geométrico es un gradiente positivo de 8%, o sea, las cuotas a partir de las 7 hasta la 12 van a crecer con relación a la anterior en un 8%. Y debemos de tener en cuenta de que va a haber una cuota extra en el periodo 6 de 15 millones de pesos. En la elaboración de la tabla debemos de tener en cuenta todas estas restricciones que nos da el problema. Pero arranquemos con la primera para que vamos avanzando en su elaboración. Nos paramos en F10, que viene a ser el correspondiente al periodo 0. El valor del préstamo es de 60 millones de pesos, tal como lo muestra la tabla de amortización. Luego copiamos en el periodo 1 la primera cuota de la serie, que es K, y nos paramos en B11 haciendo igual esa celda a B5, tal como lo muestra la tabla, la barra de fórmulas. Para encontrar el valor de la cuota número 2, miremos lo que hicimos, qué fórmula incluimos ahí para su cálculo. Vamos a la barra de fórmulas y estamos parados en B12. En B12 nosotros le decimos a Excel que tome B11, que es la primera cuota, o sea, la anterior, y que la multiplique por 1 más B6. Pero ¿cómo que 1 más B6? Sabiendo de que va a decrecer. Sí, miremos lo que hay en B6 y tenemos un porcentaje negativo. Entonces, si yo le doy menos, entonces me lo va a sumar. Pero si yo le doy más, entonces me toma esto como negativo y entonces ya es un decrecimiento. Observen el resultado de la segunda cuota. Es 4.490.033. En cambio, la primera es mayor porque es de 4.726.350. Manejar las cifras negativas en las fórmulas tenemos que ser muy cuidadosos con ellas, de manera pues de que por eso acá yo le pongo sumar, porque lo otro sería yo poner más acá, más 5, pero en la fórmula yo le pongo menos. Entonces, para que seamos cuidadosos cuando estamos aplicando la fórmula. A partir de la cuota 7, el problema nos dice que las cuotas empiezan a aumentar en un 8%. Cada una de esas 6 cuotas de la segunda parte de esta serie con relación a la anterior. Miren de que la cuota 7 es mayor a la cuota 6 porque se incrementó en un 8%. Luego nos paramos en la celda C16 y la hacemos igual a B8, que es donde se encuentra la cuota extra de 15 millones de pesos. Podemos observar en la tabla de amortización, mirando acá en la barra de fórmulas, que hemos utilizado B8 para colocar el valor de los 15 millones de pesos en C16. En la columna de intereses nos hemos parado en D11 y observemos qué fórmula utilizamos para poder calcular los intereses. Miren de que estas fórmulas ya las hemos trabajado en muchas ocasiones. Ya tenemos que saber cómo es que nosotros elaboramos esas fórmulas para obtener los resultados que necesitamos. Miren de que acá en D11 lo que hemos colocado es F10, que viene a ser el saldo del periodo anterior. Estamos parados en el periodo 1, el periodo anterior es 0.
vamos y buscamos el saldo y lo encontramos en F10. Y eso lo multiplicamos por B4. Recordemos de que B4 acá, observemos que tenemos la tasa de interés, que es del 2,18% mes vencido, y la hemos fijado para que Excel, siempre que vaya a calcular el interés, se nos vaya para allá, para esa celda B4. En E11 hemos calculado el abono a capital correspondiente al pago de esa primera cuota, o sea, la del periodo 1. Miramos la barra de fórmulas y vemos de que ahí utilizamos la fórmula siguiente. Hemos tomado B11, que viene a ser el valor de la cuota del periodo 1, le sumamos C11, aunque es 0, pues es para que nos tenga en cuenta que puede haber una cuota extra ahí, y entonces para que la tenga en cuenta en la fórmula. Y le restamos el valor de los intereses, como les he dicho en varias ocasiones. Los intereses no se le abonan a la deuda. Yo sigo insistiendo en esto porque es que en la academia yo encuentro que este error lo cometen con mucha frecuencia los estudiantes, porque esto también se lo abonan a la deuda y eso no es correcto. Entonces no me canso de insistir en eso para que los estudiantes no cometan ese error. Entonces el abono a capital va a estar dado por el valor de la cuota más la cuota extra menos los intereses, y nos dio para el periodo 1 3.418.350. Podemos observar de que este valor es el que nosotros vamos a descontarle a la deuda del periodo anterior para poder actualizar el saldo, tal como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estamos parados en la celda F11 con el fin de restarle a la deuda del periodo anterior el abono a capital que hemos obtenido en el pago de la primera cuota. Nosotros, si observamos la barra de fórmulas, vemos de que hemos tomado los 60 millones de pesos que están en F10, véanlo acá en la fórmula, y le restamos E11, que es el abono a capital correspondiente al periodo 1. El valor encontrado de 56.581.650, pues es el nuevo saldo de la deuda después de pagar la cuota número 1. Si yo tomo todos estos valores de la fila 1 correspondientes al valor de los intereses, al abono a capital, al nuevo saldo de la deuda, y los arrastramos hasta el periodo 12, o sea, hasta la celda F22, pues vamos a actualizar todos estos datos que tenemos en la diapositiva y que corresponden a cada uno de los 12 periodos. Acá es bueno también insistir en lo siguiente. Si yo sumo la columna el dato que hay en la columna D, o sea, en D11 más E11, esa suma de esos dos valores tiene que ser igual al valor de la cuota más la cuota extra. Tiene que ser así. Recordemos de que nosotros iniciando el curso dijimos, cada cuota tiene dos componentes: el valor de los intereses del periodo y el abono a capital del periodo también. Entonces, esos son los dos componentes, única y exclusivamente. Cualquier cuota, no importa si son cuotas iguales, si son cuotas gradientes aritméticas, gradientes geométricas, siempre el valor de los intereses más el abono a capital va a ser igual a lo que le estamos entregando al banco. O sea, el valor de la cuota periódica más las cuotas extras que nosotros le demos al banco. Siempre tienen que sumar lo mismo. Muy bien. Al final podemos ver de que nos quedó menos un peso allá en el periodo 12, o sea, le pagamos de más un peso al banco. Entonces, como les he dicho en repetidas ocasiones, eso no es problema. Simplemente el banco nos va a decir que organicemos eso con la última cuota. En este caso le damos al banco 5.803.452, y si este valor fuera positivo, pues entonces el valor que le daríamos al banco
sería 5.803.454. Como es positivo, como es negativo, se le resta y no tenemos problemas en absoluto. En la próxima clase se continuará con este tema en la elaboración de las tablas de amortización de series de cuotas gradientes geométricas, pero vamos a involucrar algunos casos pues que se pueden presentar en la vida real y que a veces nos es un poquito como complejo para los estudiantes porque pues apenas están aprendiendo esta cuestión, esta disciplina y en la parte de los gradientes y que tienen que ver con lo que yo les voy a involucrar ahí, que son los periodos de gracia. Son periodos de gracia aquellos donde el banco nos permite no hacer ningún pago en un periodo determinado. No quiere decir, como les decía en la clase anterior, que el banco nos vaya a regalar o a condonar ni los intereses ni el abono a capital, no. Simplemente lo que nos está proporcionando es una facilidad de pago con el fin de que nuestras finanzas, que en un momento determinado pueden ser difíciles, entonces el banco nos permite que posterguemos esos pagos. Lógicamente que los intereses hay que causarlos. Por supuesto que el banco no nos va a regalar eso. No sueñen con eso, que ningún banco nos va a regalar ni intereses ni nos va a regalar parte del capital. Solamente siempre nos va a facilitar el pago de ese crédito con todos los intereses del caso. Cuando solicitamos un periodo de gracia, pues el banco nos va a preguntar si es únicamente para los intereses o para el abono capital. Pues depende de la situación en que nos encontremos. Si nosotros podemos pagar los intereses, pues le decimos al banco que nosotros le vamos a pagar únicamente los intereses. O si le podemos hacer el abono a capital, pues le hacemos el abono a capital. Ya el banco calculará y tomará esos valores como si fuera un nuevo préstamo y lo tiene en cuenta en las cuotas con las que va a pagar el crédito con todos los intereses. De manera pues de que a veces lo sacan a uno de situaciones estos periodos de gracia porque tenemos una descompensación entre ingresos y egresos en el tiempo, porque a veces uno cuenta con unos dineros que nos deben y no nos entran a tiempo de manera oportuna, entonces nos toca pedirle al banco periodos de gracia. Los periodos de gracia no son únicamente en los primeros periodos, también se puede dar en cualquier periodo de la operación financiera. Muy bien. Otro tema que vamos a tratar en la próxima clase, en la elaboración de las tasas, de las tablas de amortización, es el cambio en las tasas de interés. A veces se nos puede complicar esto un poquito, pero yo le voy a traer unos ejercicios donde vamos a aprender o a recordar cómo es que se tienen en cuenta en la elaboración de las tablas de amortización para que no tengamos problemas. Con esto hemos llegado al fin de la clase. Ya pues en la próxima clase ya nos veremos dentro de 8 días. Solamente me queda pues darle las felicitaciones porque han culminado con éxito esta 10ª clase de la sección 3 de nuestro excelente curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, el cual te hará triunfar en tu vida profesional. Ya sabes elaborar tablas de amortización de series gradientes geométricas. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, los invitamos para que me visiten en la página web www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. Gracias.
Este es el libro que les vuelvo a mostrar, que estoy tomando como guía y que ustedes pueden adquirir en la página que les acabo de dar. Está a un precio al alcance de cualquier presupuesto, de manera pues de que gracias de antemano y hasta la próxima clase. Gracias.